días a todos. Quiero recordarles que estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de la legislatura. Bienvenidos al panel sobre crisis climática y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. La idea de hacer este conversatorio, este panel, tiene que ver con que se cumplió el 20 de noviembre un nuevo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, y por otro lado con la COP26, que fue en Escocia, en Glasgow. Nos parecía que era una buena oportunidad para tratar este cruce, ¿no?, de temas de derechos de la niñez y cambio climático, crisis climática, principalmente porque, por supuesto que estamos hablando del futuro. Cuando hablamos de niñez, mucha gente dice son el futuro de nuestro país, entonces por eso tenemos que invertir en ellos, etc. También porque hablamos de crisis climática, pero en realidad creo que además de estar hablando del futuro, estamos hablando del presente por dos cosas. Primero, porque la niñez no solo es el futuro, hoy son niños y niñas que merecen que todos sus derechos sean respetados, y el Estado tiene el deber de hacerlo así. Y por otro lado, porque la crisis climática se aceleró y los efectos que pensábamos que íbamos a ver mucho más adelante ya los estamos viendo hoy en día. Entonces convocamos a este panel intergeneracional e interdisciplinario de expertos para hablar de este tema que hoy nos convoca. Voy a dar paso a los especialistas, que tienen cada uno 10 minutos para hablar, y después la idea es abrir a preguntas. También pueden escribirlas por YouTube. Si tienen algunas preguntas o consultas, intentaríamos que esto sea un diálogo abierto e informal. Así que primero le voy a dar la palabra a Antonio Canaviri, y lo voy a presentar. Antonio Canaviri es economista por la Universidad Católica Boliviana y ha cursado los estudios de máster en política social en la London School of Economics and Political Science y de economía en Oklahoma State University. Actualmente es oficial de monitoreo y evaluación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Argentina. Está involucrado en el diseño de investigaciones, evaluaciones y actividades relacionadas a monitoreo y evaluación, destinadas a mejorar e incrementar el conocimiento acerca de la situación sobre el cumplimiento de derechos de la niñez y adolescencia en Argentina. Así que, Antonio, la idea un poco era que nos explicara por qué podemos decir que la crisis climática es también una crisis de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Antonio. Gracias, Manuela. Gracias, Agustina, por el espacio. Voy a comenzar a desarrollar brevemente algunos elementos importantes que considero que se deberían tomar en cuenta al momento de hablar de infancia, niñez y adolescencia en el contexto del cambio climático. Quería mostrar un par de datos para que podamos todos tener una perspectiva acerca de la situación de los hogares. Uno de los primeros datos es que efectivamente 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes vive en condiciones de hacinamiento. Si pasamos a la siguiente, pues hay la primera barra del 34% justamente hace referencia. Esto es a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Hay otras privaciones asociadas a hacinamiento, privaciones materiales, carencia de agua, carencia de energía eléctrica. Creo que son elementos que hay que tomar en cuenta al momento de hablar de privaciones de la niñez y adolescencia. Igualmente hay otro dato interesante que tiene que ver, por ejemplo, que la mitad de menores de 19 años están viviendo actualmente en zonas populares, o en estos asentamientos urbanos. En la torta, la mitad más oscura representa, o las partes más claras del producto, representa la población de menores de 19 años. Básicamente lo que estoy tratando de decir es que hay bastante población de niñez y adolescencia viviendo en las ciudades, pero también en estos asentamientos urbanos. Hemos realizado recientemente una encuesta nacional donde justamente recaba un dato del número de hogares o la proporción de hogares que están viviendo cerca de un basural. Esto en Argentina, relevado entre el 2019 y 2020, alcanza el 15%. Entonces son hogares, 15% de ellos, viviendo en estas zonas de basural. Siguiente, por favor. Aquí hay algunos datos también interesantes, como
como a nivel global para también seguir entendiendo un poco lo que significa el riesgo ambiental en términos de niñez y adolescencia y obviamente en términos de cumplimiento de los derechos de la niñez. Globalmente, 1.000 millones de niños, casi la mitad del mundo, viven en países con muy alto riesgo. Se estima que de esa proporción de los 1.000 millones de niños, 330 están expuestos al menos a 5 mayores amenazas entre shocks y estrés ambientales. Es una proporción bastante elevada a nivel global. 920 millones de ellos están expuestos a falta de agua o 600 millones expuestos a otro tipo de enfermedades como la malaria y dengue. En el caso de Argentina específicamente, se presenta o hemos realizado en UNICEF un análisis a través de un índice compuesto de riesgo de clima o riesgo ambiental. Argentina saca en este índice, alcanza un 4.1 que se asemeja a un riesgo medio. Sin embargo, este índice se puede ir desagregando por otras dimensiones y en esas otras dimensiones alcanza un 5.6, como se puede ver en la parte naranja, justamente, exacto, en el pilar 1 que hace referencia a todos los shocks climáticos y de medio ambiente. Argentina está presentando el 5.6 y es una severidad alta en la metodología y en la terminología de este índice que desarrolla UNICEF. Asimismo, desarrollamos un reporte de análisis de riesgo justamente con otro expositor acá, con Diego. Diego fue el que realizó este trabajo. Y en ese trabajo para Argentina encontramos que 5 millones de niños están expuestos a enfermedades vectoriales, Chagas y dengue, 3.5 viviendo en zonas de alta inundación y también en zonas donde las alzas de temperatura son un problema y probablemente en el corto plazo también sean un problema. Entonces, en general, se podría decir que hay evidencia que está mostrando que los shocks y los eventos asociados al cambio climático estarían afectando a una proporción significativa de la niñez y adolescencia. La siguiente, por favor. Este es un mapita solamente para mostrarles dónde estarían afectándose más las condiciones asociadas a crisis climática. Y si hemos ido con Diego, lo que hicimos es ir colocando varios mapas que tengan estas características de severidad en diferentes temáticas asociadas al cambio climático, al uso de energía. Y ahí hemos visto que, por ejemplo, a nivel del departamento, en el norte del país, en general San Martín, Rivadavia, Pirané, están asociados los shocks y las vulnerabilidades más elevadas para la niñez y adolescencia. Alrededor de 2.8 millones de chicos entre 13 y 14 años estarían expuestos a diferentes shocks. Ahí en el cuadro, contaminación por agroquímicos, contaminación industrial, sequía, etcétera. Todos esos shocks estarían afectando a la niñez en esas zonas geográficas. La siguiente, por favor. Esto es para seguir reflexionando y seguir hablando acerca de los acuerdos y aquí hago una referencia a los acuerdos globales, lo que pasó en Glasgow recientemente y algunos resultados que han surgido en este evento. Por ejemplo, la referencia a la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles y al carbón no mejorado, que es algo que esta agenda venía discutiendo hace bastante tiempo. También la revisión de los planes de acción en términos de mitigación al cambio climático. Esto es un compromiso. Sin embargo, aquí hay un tema interesante. Se prevé, y seguramente Diego y las demás colegas van a seguir ahondando en este tema, se prevé un incremento entre 2.4 y 2.7 grados centígrados para el 2100, muy lejos del 1.5 grados centígrados que se está manejando actualmente. Entonces, este es un dato igual que nos lleva a pensar que el mundo se está calentando y se está calentando en una manera significativa y más allá de estos acuerdos que se están llevando a cabo, es necesario que empecemos a pensar cómo mejoramos la situación de los chicos en términos de cambio climático asociados a una planificación, por ejemplo, territorial, que posteriormente voy a hablar y con eso voy a cerrar. Entre otras cosas que se han ido hablando en Glasgow, creo que es importante los avances que se han dado. Sin embargo, desde UNICEF creemos que todavía la información
acerca del cambio climático en los adolescentes es un tema pendiente. Hemos generado un reporte recientemente global donde hemos encontrado que cerca del 20% de los adolescentes nunca ha escuchado sobre el cambio climático, los shocks y todo lo que puede producir en su salud y bienestar. Hay todavía una proporción bastante interesante en este reporte global que habla de este 20%. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo desde UNICEF? Lo que estamos haciendo, entre otras acciones, acerca de fortalecer la participación de la niñez y adolescencia en estos espacios públicos, es mejorar las capacidades y contribuir a la planificación estratégica a nivel local. Estamos con este resultado esperado, que los municipios sean seguros, inclusivos, resilientes y sustentables, tratando de fortalecer las capacidades, conocimiento y habilidades de los municipios al momento de armar planes de acción municipal. Entonces, básicamente, esta iniciativa que se llama MUNA, Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia, que comienza este año, tiene este objetivo, entre otras temáticas asociadas a educación, salud, discapacidad, pero tienen también una dimensión interesante de cambio climático y uso de energía. La última, y con esto cierro, algunas reflexiones acerca de lo que les he mostrado, que tienen que ver con la generación de evidencia. La generación de evidencia para mejorar el conocimiento acerca de la situación de la niñez y adolescencia va a seguir siendo vital, no solamente desde UNICEF, de los gobiernos participantes en estos procesos de generación de datos, sino de la sociedad en general. El seguimiento de estos compromisos que se han dado en Glasgow, compromisos internacionales, pero también nacionales, va a seguir siendo un tema fundamental pese a los contextos políticos y financieros en los próximos años. La voz y la participación de los chicos debería seguir siendo una estrategia de incidencia y de abogacía hacia mejorar la condición climática en los países. Y finalmente, existe una oportunidad, creemos desde UNICEF, juntamente con el gobierno de Argentina, de fortalecer las capacidades de gestión local en favor de la niñez y adolescencia. Muchas gracias. Muy respetuoso del tiempo. Bueno, gracias también por eso. Sí, quizás algo que también quería mencionar, y me hiciste acordar, Antonio, con tu presentación, es que el cambio climático es, digamos, más nocivo o afecta más a las poblaciones ya de por sí vulnerables, ¿no? Como son los niños y adolescentes, pero también las poblaciones indígenas, los migrantes, etcétera. Entonces eso, con el último dato de pobreza que tenemos, el 54.3% para niñas y adolescentes, es un tema que cobra una relevancia aún más importante. Ahora le voy a dar la palabra a Diego Moreno. La idea de que hablen Antonio y Diego primero es que ellos están en un marco más general y después Chiara y Delfina van a hablar más específicamente de algunos temas puntuales que les pedimos y por las que las invitamos a estar hoy acá. Así que ahora le doy la palabra a Diego. Diego es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires y especialista en manejo y conservación de recursos naturales y política ambiental. Fue director general de la Fundación Vida Silvestre entre 2008 y 2015 y secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación entre 2015 y 2019. Estuvo a cargo de la instrumentación de las políticas nacionales en biodiversidad, bosques, suelos, ordenamiento territorial, información y estadísticas ambientales y ecosistemas acuáticos. Es también socio fundador de CICLA Desarrollo Sustentable y consultor en política ambiental, recursos naturales y planificación estratégica para el desarrollo sustentable. Diego, bueno, buenos días. Bueno, gracias Manuela por la invitación. Bueno, un gusto acompañarlos. Y también una presentación ahí, si puedo ponerla. Bueno, un poco lo que venía a comentar un poquito hoy es parte del trabajo que mencionaba recién Antonio, que hicimos durante el año pasado para Argentina, para hacer un diagnóstico sobre un poco el estado de derechos de niñez y adolescencia vinculados a los temas, yo diría, ambientales en general. O sea, cambio climático obviamente es una temática, pero muchas veces, digamos, el cambio climático, sobre todo por la presencia que está teniendo en la agenda en los últimos años y demás, a veces hasta oculta otras temáticas que en muchos casos, como vamos a ver ahora, también son urgentes y relevantes en buenas partes del territorio, ¿no? Entonces, el enfoque de trabajo que hicimos para UNICEF el año pasado, justamente, es hacer este análisis de riesgos relacionados con clima, energía y medio ambiente sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. Es un informe que está publicado en la página web de UNICEF de este año, ahí está el link. Y
Bueno, y básicamente quería rescatar un poquito algunas cositas muy puntuales, digamos, de este informe, que como algunas cuestiones ya mencionó Antonio recién, pero el primero de todos es el marco normativo de la Argentina, ¿no? O sea, cómo están reflejados en la legislación argentina el tema de derechos de niñez o adolescencia vinculados con el ambiente. Y ahí lo que vemos es, por un lado, digamos, la misma Constitución Nacional ya establece, digamos, en el artículo 41, el derecho de todos los ciudadanos al ambiente sano, pero en particular habla de las generaciones futuras, ¿no? Como uno de los sujetos, de alguna forma, de derechos a gozar de un ambiente sano y productivo, ¿no? En segundo lugar, bueno, tenemos la Ley General del Ambiente, que también, digamos, entre sus objetivos menciona el tema de las generaciones presentes y futuras, y entre los principios de la política ambiental nacional, en el artículo 4 también habla de la equidad intergeneracional, la sustentabilidad, bueno, varios principios que guían de alguna forma y que dan esta idea de que no solo es un tema de las generaciones actuales, sino sobre todo, digamos, de las generaciones futuras, ¿no? Y cuando vamos también a la normativa vinculada a derechos de niñez, digamos, la Ley de Derechos del Niño, la 26061, también habla en un artículo específico, 21, sobre el derecho a un ambiente sano para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, en ambos, por ambas vías, digamos, la vinculación ambiental y la de niñez, digamos, está el tema, digamos, puesto en agenda, ¿no? Para ir ya un poquito más al trabajo, el enfoque que abordamos para este diagnóstico es, bueno, el objetivo era brindar información analítica y un marco de referencia para analizar, digamos, los riesgos de vulneración de derechos de niñez y adolescencia en relación a estos tres temas: cambio climático, degradación del ambiente y energía. Y si bien, digamos, acá en Argentina, como ocurre en muchas otras partes del mundo, la información específica de este tipo de afectación de estas variables ambientales sobre niñez y adolescencia es bastante pobre, digamos, ¿no? Sí, digamos, un poco el enfoque que hay, que de hecho utiliza mucho en su trabajo, es esto que mencionaba Manuel recién, ¿no? O sea, que probablemente niños y adolescentes estén expuestos a las mismas amenazas que el común de la población, pero, digamos, están en una condición de mayor vulnerabilidad y que por eso, digamos, tienen, digamos, una necesidad de atención particular, ¿no? Básicamente, lo que hicimos fue en este trabajo utilizar mucha información y procesar mucha información a nivel nacional, de estadística, de INDEC, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Salud en particular, discriminada a nivel de departamento para todo el país, y identificamos una serie de amenazas para las cuales había información estadística a nivel nacional, ¿no? Para cada una de esas tres dimensiones: cambio climático, relación ambiental y energía, identificamos esas, digamos, amenazas y cuantificamos de alguna forma con esta información cada una de las amenazas a nivel nacional, ¿no? Y el enfoque, digamos, no quedaba solamente en la amenaza, sino también en esto que comentaban recién, de cómo esas amenazas inciden diferencialmente de acuerdo al nivel de vulnerabilidad de la población, ¿no? Y para eso utilizamos un ejemplo, ¿no? Que es el caso de la pérdida de bosques nativos, por ejemplo, un mapa que cuantifica por departamento la pérdida de bosques en todo el país, que cruzado con un mapa de vulnerabilidad social, que utilizamos el que usó la Argentina en la tercera comunicación nacional en 2015, ante la Comisión de Cambio Climático, que tomaba una serie de variables para cuantificar esa vulnerabilidad. Cruzando esos dos datos, obteníamos un mapa de riesgo y también podíamos establecer ahí las exposiciones de cuántos niños están, según la información del Censo Nacional, expuestos en cada uno de esos departamentos o potencialmente expuestos a esas amenazas, ¿no? Y ahora, repasando rápidamente algunos de esas variables, esas amenazas que se consideraron, bueno, ahí se muestra un poquito la afectación, digamos, a nivel de los mapas de riesgo para algunas de estas variables a nivel nacional. Vemos, bueno, lo que nos comentaba Antonio recién, de enfermedades vectoriales que están en proceso de expansión, y hay una proyección para el año 2030 que 5 millones de niños van a estar expuestos, digamos, a riesgo de contraer enfermedades vectoriales, riesgos de olas de calor, digamos, con algunas áreas donde hay mayor incidencia, digamos, en particular riesgos de sequías y inundaciones, y ahí ven abajo un poquito la población de niños en base a información del censo 2010, de 0 a 14 años, que están potencialmente expuestos a cada uno de estos riesgos.
inundaciones, por ejemplo, con 3,5 millones de niños en esos departamentos con mayor nivel de afectación. Bueno, ahí hay información un poquito más detallada, digamos, por esto a nivel de provincias, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, niños menores de 10 años, información del INDEC de 2014, que estuvieron ya expuestos a inundaciones en los últimos 12 meses, en los 12 meses anteriores a que se hizo ese censo. Bueno, las áreas más afectadas por el aumento del nivel del mar, y bueno, también se consideró el tema de glaciares, en función de que hay ya información sobre el inventario nacional de glaciares, y el riesgo hídrico, digamos, asociado, y cuáles son las poblaciones que estarían más expuestas, si se quiere, a algunos cambios en la dinámica hídrica y a la afectación de esas reservas estratégicas de agua, ¿no? En cuanto a la degradación del ambiente, bueno, analizamos un poquito el tema de deforestación en particular, contaminación por agroquímicos. Acá hay información también de un trabajo que había hecho la Defensoría del Pueblo de la Nación junto con UNICEF y varias otras organizaciones en el año 2010, si no me acuerdo mal ahora. También donde se analizaron con esta misma metodología los riesgos asociados a la contaminación por agroquímicos, contaminación industrial y la actividad petrolera. Así que con la misma metodología se actualizó un poquito esa información. Y consideramos también algunas otras temáticas que afectan a veces directamente y otras veces indirectamente, como es el tema, por ejemplo, de erosión y desertificación, que incide principalmente sobre temas de salud, cuando existen, digamos, procesos de degradación de suelos y tormentas y de tierra, por ejemplo, que que dispersan, digamos, material del suelo por esos procesos erosivos que afectan directamente la salud, pero también en forma indirecta, ¿no? Porque la degradación de suelos afecta la capacidad productiva y también eso, digamos, afecta la dinámica económica o socioeconómica de muchas poblaciones rurales en varias partes del país, ¿no? Y el tema de residuos sólidos urbanos, que recién también Antonio mencionaba, esta información de la cantidad de niños, de población acá, no está discriminada por edad, expuestos y que viven a menos de 10, de 3 cuadras de basurales a cielo abierto en el país, ¿no? Es una cifra realmente muy impresionante. Un caso particular que se analizó fue el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo, que hizo también recientemente, en 2019, habían publicado un análisis también de riesgo sanitario y ambiental de toda la cuenca, en función de una cantidad de variables. Es información que está publicada también en un SIG online muy interesante, así que tiene información muy detallada e interesante sobre una de las áreas más afectadas, si quiere, por la problemática ambiental en la Argentina. Y bueno, en conclusión, esto como comentaba recién Antonio también, hicimos un ejercicio, que por ahí no es estadísticamente muy significativo, pero sí, digamos, a los fines de reflejar cuáles son las áreas del territorio donde hay mayor superposición de riesgos y mayor vulnerabilidad asociada, digamos, a la población de niños y adolescentes, y ahí llegamos un poquito a esa identificación de cuáles son los departamentos con mayor riesgo, y la población que podría estar de niños de 0 a 14 años que podría estar mayormente expuesta a estos riesgos, ¿no? Hay dos áreas que identificamos, mencionaba recién Antonio, la región norte del país, y algunos departamentos que están en una situación bastante comprometida, pero también identificamos algunas áreas, sobre todo en entornos de grandes centros urbanos, de población de bajos recursos, con una altísima exposición, sobre todo no tanto el tema del cambio climático, pero en particular, digamos, a la temática de contaminación, particularmente la cuenca Matanza. Y algunas ideas finales, digamos, como reflexión, digamos, que surgieron también del debate, también con los equipos de UNICEF, algunos temas que nos parecen importantes para abordar un poco más activamente esta agenda, ¿no? Primero, un poco, recientemente se aprobó el Acuerdo de Escazú, la Argentina lo ratificó, entre muchos otros países de la región, como instancia de participación y en particular de población de niños y adolescentes. Me parece una instancia muy relevante. Un segundo punto, el tema del fortalecimiento de los movimientos de jóvenes por el ambiente, un movimiento muy importante, muy relevante, y que creo que hay que ayudar a que ese movimiento acceda a los lugares de toma de decisión y de participación
y que tengan mayores herramientas técnicas, de información, de capacitación para poder realmente incidir sobre esta agenda global, y la educación ambiental, ¿no? Principalmente. El segundo punto, bueno, es incorporar esta perspectiva de niñez y adolescencia en algunos ámbitos de gestión y de política a nivel nacional. El Gabinete Nacional de Cambio Climático, si bien tiene instancias de participación, creo que son instancias que hay que fortalecer, en lo que tiene que ver con la mirada específica de la niñez y adolescencia, el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo, y toda la temática vinculada con la matanza mayor en particular. Gestión del conocimiento e información, en aquel momento les comentaba ese trabajo que se había hecho UNICEF con Defensoría del Pueblo, se había iniciado una especie de observatorio sobre niñez y ambiente, y creo que sería muy interesante que esa iniciativa pudiera relanzarse o potenciarse en función de esta información, y por otra, donde la información ambiental esté no solo a nivel general, sino también enfocada en esta población en particular. Registro de información sanitaria, el CISA, escuchamos todos hablar en la pandemia mucho, no registra muchas veces el origen particular de las patologías que están asociadas a problemáticas ambientales, entonces se contabilizan como temas generales y es muy difícil obtener estadísticas específicas sobre patologías asociadas a problemas ambientales. Bueno, temas de investigación para ahondar un poquito sobre toda esta problemática y algunos temas faltantes, como bueno, la afectación, por ejemplo, de derechos de niños y adolescentes en áreas de expansión de frontera agropecuaria, por ejemplo, una temática muy relevante en Argentina. Y bueno, el tema territorial, que mencionó también Antonio, como una cuestión central y donde además los municipios en particular, y por eso también celebro que estemos acá reunidos en la legislatura conversando el tema, tienen un rol muy importante por su cercanía con la problemática, con las herramientas para poder cambiarla y sobre todo con la población, digamos, en el territorio, ¿no? Así que eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, los mapas se ven claramente, ¿no? Además que son las zonas más vulnerables las que también tienen riesgo climático más alto y riesgo y mayor población sujeta a mayores riesgos, digamos. Bueno, ahora la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por Argentina en 1990, tiene su tercer protocolo facultativo que se sancionó y se pensó muchísimos años después. Es el protocolo relativo al procedimiento de comunicaciones, que lo que establece es que el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano encargado de hacer el seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y su aplicación en todos los países que firmaron esa convención, habilita a que personas de esos países que ratificaron la convención puedan hacer comunicaciones a ese órgano para presentar quejas por incumplimiento de derechos de niños, niñas o adolescentes en sus propios territorios. Entonces ahora le voy a dar la palabra a Chiara Sacchi. Chiara es militante socioambiental y feminista y forma parte de Jóvenes por el Clima. Es además representante argentina de la denuncia ante las Naciones Unidas Children versus Climate Crisis por inacción climática y vulneración de los derechos de los niños. Cuando antes decíamos que es central que los adolescentes conozcan esta problemática, que también la reconozcan como un problema y peticionen o reclamen por sus derechos, por el derecho a un ambiente sano, este es uno de los procedimientos que existen, por supuesto hay muchísimos más, pero Chiara nos va a contar esta presentación, entre otras cosas, esta presentación que hicieron ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Chiara. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, no lo podría haber explicado. Yo soy representante argenta de la denuncia ante las Naciones Unidas, niños versus crisis climática. ¿No? Ahí, ahora se va. En el año 2019 nos contacta a 15 pibes de distintas partes del mundo y a mí una organización que se llama Herederos por Nuestros Océanos. Ellos desarrollaron una estrategia de denuncia contra 5 países a través de las Naciones Unidas. Los países son Turquía, Brasil, Alemania, Francia y Argentina, por emisiones contaminantes y por vulnerar los derechos de los niños. El marco teórico de la denuncia está gravemente, está muy arraigado a la Convención de los Derechos de los Niños, que dice que los niños tienen derechos especiales, ¿no? Derecho a la salud, derecho a un ambiente sano, derecho a la alimentación, derecho a ser protegidos y protegidas
Y nosotros afirmamos que mientras la crisis climática, ambiental y social siga creciendo, nuestros derechos seguirán disminuyendo. A principios de este año fuimos convocados y convocadas por el Comité de los Derechos de los Niños a una sesión extraordinaria que querían escuchar nuestros testimonios en carne propia, y yo estaba encantada. Entendí compromiso, entendí que del otro lado había una voz que nos escuchaba, no solo papeles y procesos burocráticos. Querían escuchar nuestras historias y eso les dimos, verdad cruda. Querían escuchar las historias de nuestros compañeros, que para contárselas necesitaría más del tiempo que me han concedido el día de hoy, así que me voy a enfocar en el testimonio de un compañero de 18 años de Islas Marshall, que se llama Litokne Kabua. Es el hijo del cacique en una pequeña isla en el noreste de Australia, que nos contaba que la subida del mar amenaza la cotidianidad de su isla, que es causada por el derretimiento de los glaciares, pero que también sufren los desechos fósiles de los países más desarrollados, y además se confirmó científicamente que son un grandísimo foco de radioactividad, incluso 75 años después de la Guerra Fría. Litokne nos contó que en la isla la inundación por la subida del mar es casi cotidiana y que los recursos económicos son escasos. David Ackley, otro de los testigos, sufrió una gran inundación en su casa y estuvieron 2 meses viviendo con la familia en la escuela del pueblo. Que los pibes, sus hermanos y sus papás reconstruyeron la casa. Y los isleños acudían a su abuelo, el cacique, por ayuda, le preguntaban cómo resolverlo. Y Litokne nos contó que fue la primera vez que escuchó a su abuelo decir no sé. Y no sé si fue el dolor con el que lo contaba, o el entusiasmo que tenía para cambiar realidades, que es un relato que me voy a guardar por siempre. Litokne llevó en su valija regalos para todos, medio este collar también. Es una artesanía de su pueblo, que hoy llevo encima como un relato de su realidad. Finalmente, el Comité de los Derechos de los Niños no pudo pronunciar que los estados partes en el caso estaban directamente violando sus obligaciones por el comité. Ahora, la razón por la que la denuncia está dirigida especialmente a estos 5 países y no a otros como por ejemplo Estados Unidos, que sabemos que es uno de los más contaminantes, es porque Estados Unidos nunca ratificó la Convención de los Derechos de los Niños. Y lo aclaro porque es una pregunta muy constante, ¿no? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no China? Los países desarrollados han históricamente colonizado, esclavizado, explotado nuestros territorios y nuestros cuerpos. Son responsables del más del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tienen una deuda con nosotros en términos sociales, ambientales y ecológicos que no podrán pagarnos jamás. Es imprescindible que comprendamos que aquello que se hace en la otra punta del planeta nos afecta directamente a nuestro territorio. El ritmo de la suba de la temperatura global es gigantesco y nada indica que vaya a bajar pronto. Desde finales del siglo XIX, la suba de temperatura ha aumentado 1,2 grados centígrados. Es una barbaridad. Somos la juventud de hoy y las que vendrán mañana, las que vamos a estar enfrentando las reales consecuencias de la crisis climática y ambiental. Estamos heredando un planeta con fecha de vencimiento, donde la producción agrícola, el desarrollo económico, la sobrevivencia van a verse enormemente perjudicados si no generamos hoy un cambio de raíz, un cambio sistemático que prometa seguridad y protección a la juventud. Tenemos que suprimir ese chip que nos dice que no va a llegar, que hay tiempo, que para el futuro falta, porque el futuro es ahora. Necesitamos medidas de mitigación y adaptación para que funcione este sistema, ¿no?, radicalmente más sustentable. Necesitamos políticas públicas que protejan los espacios verdes, necesitamos referentes que estén dispuestos a hacerle frente al lobby minero, agroindustrial, medidas que nos protejan de explotación de externos. Protéjanos como nos hubiese gustado ser protegidos, porque para cuando nosotros lleguemos a los puestos que ellos ocupan hoy, va a ser muy tarde. Protejamos el hoy para gozar del mañana, y no al revés. Hay un proverbio de origen que me gusta mucho, que dice, no heredamos la tierra de nuestros ancestros, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. Nosotros las juventudes que tememos por este futuro incierto, que luchamos en contra de las injusticias, tanto ecológicas como populares, les pedimos a los tomadores de decisiones acciones concretas, palpables,
y les decimos que resistimos. Gracias. Gracias, Chiara. Ahora vamos a darle la palabra a Delfina Gottfried. Delfina es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés y realizó la maestría en Economía y Derecho del Cambio Climático de Flaxo, Argentina. Actualmente es coordinadora de investigación en esa maestría y es parte del equipo de investigación y política ambiental de EcoHouse Global. La invitamos a Delfina porque estuvo presente en la COP26 y fue becada como joven líder en energía para participar de esa conferencia. Muchas gracias. ¿Se escucha? Ahí está. Bien. Muchas gracias por la invitación. Ahí ponen la PPT. Como bien presentaron, mi nombre es Delfina. Tuve el privilegio, la suerte y el honor de ser seleccionada para participar en la COP26 con una beca 100%, un organismo de ONU de desarrollo sostenible. En particular, la beca venía del objetivo número 7 de desarrollo sostenible, que es acceso a la energía, un derecho fundamental que hay que construir entre todos, la idea de que bueno, el acceso a la energía es un derecho y es necesario para prácticamente hacer todo, desarrollarnos en nuestra vida. Así que bueno, vamos a la siguiente. Jóvenes en la COP. Lo primero que hay que entender de la juventud en la COP es el mecanismo, que digamos, el mecanismo causal por el cual inciden, por el cual afectan la toma de decisiones. Hay que entender que los jóvenes no tenemos, que digamos, un mecanismo institucionalizado donde podemos incidir en lo que se escribe en los acuerdos que se van tomando de manera directa. No podemos agarrar la lapicera, sino que incidimos de manera indirecta. Tenemos que buscar mecanismos, maneras para incidir en los tomadores de decisiones, en los negociadores, en quienes sí tienen palabra al momento de poner la palabra en el papel, la palabra en la tinta, que es realmente lo que queda, lo que perdura y lo que puede ser monitoreado, evaluado y bueno, de esa manera registrado a ver si se cumplen o no los compromisos. La COP26 a la que fui es un mundo muy complejo, ya de por sí se enmarca en la Convención Marco de Naciones Unidas, que tiene toda una jerarquía, una manera de funcionar institucional muy compleja, donde hay que entender, estudiar esto para comprenderlo, no es algo que de un día para el otro se entiende, son muchos mecanismos, muchas maneras de tomar la decisión muy complejas, y la COP refleja eso. Refleja esta complejidad del mecanismo de la convención, donde hay distintas líneas paralelas de negociación y muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. En este marco es muy importante entender que hay cosas que facilitan y que dificultan el acceso a este evento, que ya de por sí es súper complejo y está enmarcado en una institución, en una agenda internacional complejísima. Y entre eso me quería destacar, por un lado, el tema de la accesibilidad. O sea, de por sí, para poder acceder, influir y lograr influir en los tomadores de decisiones, tenemos que pasar muchas barreras para llegar ahí. Por un lado está el tema del idioma. O sea, obviamente se hace en un país del norte global y el idioma principal que se habla es el inglés. Acá vamos a dejar de lado mucha gente que no puede hablar, que no tiene, bueno, que no aprendió, no tuvo el privilegio de incorporar el idioma. Por otro lado está, bueno, la ubicación. Obviamente que se ubique en el norte global dificulta, y acá viene el tema del financiamiento, que yo privilegiada pude ir, pero hay muchos compañeros y compañeras que no pudieron, y digo que hasta están más capacitados que yo, obviamente, en muchos casos. Por un lado está el tema de la suerte, pero por otro lado también está el tema de la educación y comprender cómo acceder a este financiamiento, porque de la misma manera que los municipios, las ciudades y nación tienen problemas a acceder al financiamiento, ni te digo los jóvenes. Y bueno, al mismo tiempo quería destacar un poco el tema de las organizaciones, algo que ayuda, ¿no? Por un lado están todas estas barreras, pero también hay determinados elementos variables que ayudan al acceso. Y acá está el tema de la organización. Son clave las organizaciones como UNICEF y muchas otras más que ayudan, que informan, que educan y que también acompañan a los jóvenes en el proceso a transcurrir la COP. Porque una cosa es acceder y otra cosa es aprovechar el evento en sí, que también es un universo que llegás y yo te digo el primer día no entendía nada y tengo una maestría en cambio climático donde tuve una materia de negociaciones. O sea, es hiper complejo. Y también está más allá de estas organizaciones formales, las redes informales, que son clave. Ahí puse el loguito del grupo de WhatsApp que tenemos todos los jóvenes de América Latina que fuimos, donde la colaboración y hasta te digo, la amistad que se generó fue muy linda, porque siempre hubo un compañerismo, unas ganas de, bueno, cómo ayudar al otro para que incida y lograr este objetivo que queremos, ¿no? Influir en los tomadores de decisiones para mejorar el resultado y aumentar la ambición. Siguiente, por favor. Bueno, a ver,
¿qué acciones concretas, así llevándolo bien a la práctica, hicimos dentro de la Blue Zone, que se llama, que es la acción donde tenés que estar acreditado para entrar? Bueno, se me desconfiguró un poco el PPT, pero no pasa nada. Básicamente son 4 acciones así específicas en las que pudimos participar e incidir de esa manera en los tomadores de decisión. Por un lado están los plenarios, que es la instancia máxima donde se presentan básicamente las conclusiones a las que se van llegando, y van habiendo sobre todo statements, manifestaciones políticas y bueno, posicionamientos. Pudieron participar, pudieron exponer, ser oradores en los plenarios, que eso es muy importante, que tengamos el lugar de manifestarnos en una situación de máxima, de alto nivel, como se llama, donde hay mucha gente de tomadores de decisión presentes. Por otro lado, bueno, participamos en los eventos paralelos. Acá es el Día de la Juventud, estoy con una compañera de la beca de Sudán, que se llama Samia, y al lado hay un señor que fue orador del Green Climate Fund, que eso está muy bueno porque nos dieron lugar para exponer nuestras ideas en eventos paralelos a la par que, digamos, de quizás personas senior, que también eso nos permitía ir aumentando nuestras conexiones, nuestras redes, y así aumentar nuestro grado de influencia. Después, bueno, están las reuniones bilaterales. En muchos casos tuvimos la oportunidad, yo por mi beca, tener reuniones bilaterales donde podía intercambiar directamente con, por ejemplo, directores de organismos como es el IEA o el REN 21, que bueno, estos son organismos específicos de energía, porque me queda transición energética, pero también resaltar la importancia de tener diálogos 1 a 1 con personas en posiciones de liderazgo, con ya determinado desempeño. Y después, bueno, están las manifestaciones, que se desarrollaron tanto adentro como fuera de la COP. Ahora en la siguiente todavía no paso, pero ahora en la siguiente les voy a mostrar un poco la manifestación masiva, que bueno, el mecanismo de influencia ahí se vuelve también muy interesante porque demuestra también un poco la idea de qué opina el grupo electoral, que digamos, estas manifestaciones logran como cambiar, modificar determinados incentivos, que es muy interesante estudiar y entender. Pero bueno, también hubo dentro de la COP manifestaciones más pequeñas, ahí pueden ver los jóvenes marchando en el predio, y también quería destacar un poco la entrega de la declaración realizada en la COI a Emiratos Árabes, que va a ser host de la COP28, donde, bueno, la COI es, no sé si saben, pero es un evento, es como si fuera la COP, pero de la juventud, donde los jóvenes tienen el protagonismo, y se desarrolló antes de la COP, unos días previos, y ahí se desarrollaron un documento donde sintetiza, es un manifiesto de los posicionamientos de los jóvenes sobre determinadas cuestiones del cambio climático en general, y bueno, transición energética, justicia climática y otros temas en particular. Vamos a la siguiente. Bueno, acá quise destacar un poco el tema de las manifestaciones masivas, donde participaron grupos con motivaciones diversas, y se dio algo muy interesante y lindo para estudiar, bueno, los politólogos, que seguro hay varios acá, que el tema de la articulación de las estrategias y la cooperación. Se dio algo que estuvo muy bueno, donde las demandas que se manifestaban, que se visibilizaban, quizás había muchas cosas que venían del sur global, que del norte global lo tomaban, y de la misma manera que las urbes, que los ciudadanos, que bueno, yo vivo en capital, tomamos de las ruralidades, ¿no? Entonces se da una cooperación muy linda donde se tomaban estrategias de distintos polos, de distintos niveles, y se iban traspolando y llevaban a tener visibilidad y lugar en el escenario, en el centro de la marcha. Y bueno, también quería destacar acá un poco, esto es como una síntesis de los efectos de las movilizaciones. Por un lado están los externos, que a través de las movilizaciones y bueno, las expresiones se llegan a afectar resultados políticos que son externos al movimiento, pero también quería destacar la idea de que las movilizaciones generan efectos internos dentro del movimiento. Acá, por ejemplo, tenemos una joven que está súper involucrada y súper interesada, y eso quería destacarlo porque es muy importante el efecto que generan los movimientos en los jóvenes mismos, el lugar que tienen los movimientos en los jóvenes mismos, porque eso, los movimientos de alguna manera logran incrementar el compromiso. Si un joven se siente escuchado, visibilizado, que su opinión importa, eso va a afectar su identidad, va a decir, acá puedo tener un desarrollo. Y está muy bueno tener esta noción presente. Vamos a la siguiente. Bueno, acá está mi última slide. Quería destacar algunos elementos a tener en consideración para seguir motivando la participación de los jóvenes en torno al cambio climático, ¿no? Primero, promover la construcción de capacidades. Con una amiga siempre decimos, hay 2 sistemas para entender a los temas ambientales, sistema 1 y sistema 2.
Sistema 1 es más lo que se habla, que digamos en las redes sociales, de manera más superficial, lo superfluo, que es muy taquillero y viene bien para generar movilización y rejunte colectivo de personal. Pero después está el sistema 2, que es donde la cosa se complejiza, donde hay más grises, donde no es tan taquillero decir, por ejemplo, hagamos planes de acción climática, pero es muy importante, no vamos a salir a una movilización con un cartel que diga eso, pero es importante construir capacidades para que los jóvenes incrementalmente puedan meterse en este sistema 2 y generar opiniones formadas, involucrarse de esta manera en las políticas públicas, que eso es lo principal. Los jóvenes no queremos solamente criticar, los jóvenes no queremos solamente estar en la calle con un cartel. Algunos sí, y es súper importante, pero también muchos de nosotros, a medida que vamos creciendo y dejando de ser jóvenes, porque vamos creciendo y el tiempo va solo para una dirección, queremos profesionalizarnos, queremos estar acá presentes, tener incidencia en la toma de decisiones concretas, queremos ser, como contaba antes, los jóvenes tienen un mecanismo ahora indirecto. Bueno, queremos llegar a tener incidencia directa, agarrar la virome, escribir las palabras en tinta. Así que la construcción de capacidades es central. Y de esa manera también, siguiendo la línea que voy marcando, la creación de posiciones remuneradas, la creación del impulso, por ejemplo, el financiamiento de proyectos de cambio climático, donde se incorpore a jóvenes o donde se creen posiciones junior, es fundamental, porque esos jóvenes que ahora están en la calle quieren profesionalizarse, de golpe terminan la carrera de grado, hacen una maestría, y bueno, ¿dónde van a poner su motivación? Bueno, ahí, para tomar provecho, para capitalizar esa masa crítica, es muy importante generar empleos que los tomen y aprovechen su impulso, aprovechen su formación, y volver este movimiento, eso, capitalizar el impulso sería la síntesis. Y bueno, por otro lado, quería destacar unos elementos de políticas públicas a tener en consideración, que ya fueron mencionando, la idea de medir para planificar, la idea de tener datos desagregados para ir monitoreando todo esto que venimos hablando y tangibilizarlo. Es muy importante operacionalizar con indicadores todo esto que vamos diciendo, medir, monitorear y seguir al pie de la letra. Y bueno, incorporar en los procesos de decisiones a jóvenes, a instituciones especializadas como es UNICEF, aprovechar, generar alianzas, aprovechar de la experiencia que ya existe, el que ya sabe, unir esfuerzos y en este sentido articular agendas gubernamentales. Como sabemos, el género, la niñez y demás temas son temas transversales que tienen que incorporarse en los gobiernos transversalmente, valga la redundancia. Por eso es muy importante la cooperación y los sistemas de gobernanza, como bien mencionaba en el Gabinete de Cambio Climático. Hay que aprovechar estas herramientas. Para tomar provecho de estas herramientas necesitamos presión, necesitamos que vengan las demandas de abajo para arriba, por así decirlo, porque, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente tiene un rol más de articulador y de coordinador, en los que toman las decisiones, por ejemplo, de energía está el Ministerio de Energía, etc. Entonces nosotros de la sociedad civil tenemos que empujar, y también, bueno, de todos los lados que sea posible, para que se generen consensos y de alguna manera podamos unir esfuerzos, aunar esfuerzos para el objetivo que queremos todos, que es la transformación. Y por último, antes de dejar el micrófono, quería destacar un poco, las organizaciones de las que yo soy parte, que estamos haciendo concretamente en torno a la temática. Por un lado, con Flaxo, quería destacar los manuales de acción climática que estamos desarrollando. Nosotros hicimos, ya está terminado en alianza con CABA, unos manuales que explican paso por paso cómo realizar un plan de acción climática. Y en ese sentido, planteamos la necesidad de incorporar sistemáticamente, y esa palabra es clave, a los jóvenes y otros grupos en la realización de las políticas, en toda la realización del plan, de llevarlo para adelante. Por otro lado, estuvimos trabajando, hicimos la maestría en sí en un seminario de salud, donde un día se lo dedica a la niñez y el cambio climático, que es fundamental en este sentido de generar capacidades, y también tenemos un proyecto que ahora estamos en instancia de preparación, se llama Child in All Policies, que lo está llevando adelante Flaxo en su conjunto, y desde la maestría se está desarrollando el tema de la niñez y el cambio climático en particular, donde justamente se busca incitar la transversalización del tema de la niñez en las políticas públicas de manera transversal, incorporarla. Así que en este sentido también quería destacar que Flaxo, además de hacer estos elementos, estos proyectos de investigación, da la oportunidad a los alumnos de la maestría a incorporarse en los proyectos, a hacer determinadas tareas específicas para ganar experiencia y ganar un lugar crecientemente en el mercado laboral y redes, que eso es
fundamental. O sea, no es solo generar capacidades, generar investigación, sino incorporar a los jóvenes para que ellos mismos sean los que mañana tomen la posta, tomen la virome. Y después, bueno, con EcoHouse realizamos, está muy bueno destacar el hecho de que realizamos muchos programas, proyectos concretos. El activismo en la calle es fundamental y tiene que estar, pero también a la par de eso es muy importante darle lugar a los jóvenes para que hagan acciones, para que se desarrollen y accionen en cuestiones concretas, como por ejemplo, tenemos un programa de investigación que yo coordino, donde básicamente yo solo lo lidero un poco, pero los que dan su tiempo para llevarlo adelante son jóvenes activistas voluntarios que investigan. Por ejemplo, sacamos un documento sobre la transición energética donde sintetizamos los elementos en palabras que se entiendan para todo el mundo, cuestiones clave a tener en consideración en la planificación de la transición. Después tenemos otro documento donde pusimos los puntos clave que debería incorporar en su momento la ley de educación ambiental que ya salió, que se tiene que implementar, y en este sentido resaltar entre ambas organizaciones la importancia de darle lugar a los jóvenes para que hagan acciones concretas, se profesionalicen y tomar provecho y capitalizar esta masa crítica. Y bueno, acá también hay que tener en consideración siempre el tema del acceso. Por ejemplo, en Flaxo tenemos una beca para que realicen la maestría jóvenes activistas del 50%, que es la mayor beca que hay, y bueno, como pueden ver, todo de golpe se está conectando porque antes hablé de financiamiento y bueno, en fin. Así que con esto termino. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, eso. Bueno, muchas gracias, Delfina, súper interesante. Me parece que como en otros temas, pienso en el tema de género, por ejemplo, derechos de las mujeres, es importante darse cuenta que es la calle la que empuja la política, ¿no? Y lo va metiendo en agenda y la política, digamos, tarda un poco en reaccionar. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas. No sé si alguien quiere hacer, yo tengo una, así que voy a empezar yo porque tengo el micrófono y tengo derecho, eso me da derecho. Quizás para Diego, que estuviste en la gestión pública, yo te quería preguntar, lo dijo Chiara antes, los países del norte, ¿no? Los países desarrollados son los responsables, los principales responsables de la degradación ambiental, de la crisis climática, etcétera. Y muchas veces cuando uno piensa en Argentina y los grandes problemas, los problemas, digamos, del siglo XX, que todavía la Argentina no resolvió, como el desarrollo económico, digamos, con el 50% de la población viviendo bajo la línea de pobreza, uno piensa, bueno, ¿cómo hacer para entender, para poner en agenda, para que los funcionarios y quienes toman decisiones realmente piensen en un desarrollo económico sustentable, ¿no? A veces es como decir, bueno, no, primero tenemos que resolver realmente desarrollarnos económicamente y lo verde, la agenda verde vendrá después. Muchas veces cuando uno, parece como todavía me parece en algunos ámbitos, la agenda ambiental parece algo como de otro mundo, ¿no? O del futuro, de un futuro que todavía no llegó. Te quería preguntar tu opinión respecto a eso. Bueno, gracias. Bueno, yo creo, en principio, bueno, claramente el discurso es ese, digamos, ¿no? Cuando el ambiente se entabla en estas discusiones, aparece eso, pero al final los ambientalistas vienen a plantear estos temas cuando tenemos, mirá, toda la cantidad de problemas por resolver, y en realidad un poco mi visión, que cuesta, digamos, también consensuarla también con otros sectores, pero es justamente esa es una gran oportunidad que tenemos, ¿no? O sea, como Argentina tiene tanto por hacer por delante, tiene que sentar las bases para una cantidad de temas, desde lo productivo, desde lo económico, desde lo social y desde lo ambiental, obviamente, es una muy buena oportunidad, porque no, lo que hagamos de acá en adelante ya lo podemos pensar, digamos, en función de esa transición que necesitamos, ¿no? Entonces, claramente, digamos, es un tema que ya hoy ni siquiera es un tema económico, ¿no? O sea, hoy hay muchos ejemplos claramente demostrados que en muchos sectores, energéticos, claramente en temas renovables, pero también en el sector agropecuario, por ejemplo, en el sector industrial, en la planificación urbana, en muchas áreas, toda la temática ambiental incorporada desde el inicio en la planificación de las políticas, termina siendo en mediano y largo plazo beneficioso también económico, ¿no? Siempre es más económico prevenir, digamos, que remediar, y además hay muchas soluciones, que ahora se hablan muchas soluciones basadas en la naturaleza, que respetando de alguna forma o considerando la planificación del desarrollo urbano, por ejemplo, los bienes y servicios que provee, digamos, la biodiversidad, la naturaleza, los espacios verdes, en una ciudad, por ejemplo, ahorramos un montón
de dinero, digamos, en inversiones en obras de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay hoy, a diferencia de 20 años atrás, cuando yo hacía lo que hacía Kiara, digamos, y que hacían las chicas aquí en Costanera Sur, por ejemplo, pero hay mucha información, hay muchos ejemplos. Lo que falta, bueno, por ahí creo en buena medida mayor diálogo entre sectores, un diálogo de fondo, digamos, abierto y no solo la coyuntura, y también, digamos, mayor capacitación por ahí de los funcionarios en los distintos niveles, ¿no? Para poder estas nuevas tecnologías o estas nuevas miradas permeen más fácilmente en ese diálogo que tiene que haber entre sectores, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Guada. Guada, ¿querés pasar ahí? Es así todo muy formal acá, pero hay que ir ahí por el micrófono. Muchísimo, pero bueno. No, yo tengo una pregunta porque como bien dijeron, el grueso del problema no está en Argentina, sino que está en el norte global y en Chile. Entonces, un poco cómo hacemos, porque si mañana solucionamos todos los problemas que tiene Argentina, igual seguimos sin cambiar la mayor parte del problema, que tenemos que exigírselo a otros estados. ¿Cómo hacemos? Y un poco en esa línea, preguntarte cómo fue la COP y si hay estrategias regionales sudamericanas de repente para exigirle al norte global ciertas acciones, porque lo generan ellos, pero repercute en nosotros muchísimo más. Digo, esto que hablaban antes de, es obviamente que las zonas más vulnerables es donde más impacta, y a los grupos más vulnerables, entonces ya pensás en género, pensás en niños, y es terrible. Y no hablemos de poblaciones trans o todo eso, porque ya nos vamos, pero si hay alguna estrategia regional o si hay estrategias por ahí de países en vías de desarrollo o algo, ¿cómo se dio eso entre los jóvenes? Sí, en la COP el principio fundamental a destacar en esta pregunta es el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Eso es tangencial en la COP y está súper integrado y se busca siempre operacionalizarlo. Y en ese sentido siempre hay un reclamo de la justicia, ¿no? En las movilizaciones eso se ve claramente, la importancia de poner la justicia en el centro, y en ese sentido, por ejemplo, asegurarse de que se recolecte el financiamiento prometido para los países en desarrollo, para que realicen sus acciones, y siempre se buscan mecanismos para, por ejemplo, que cada vez está tomando más relevancia, financiar la adaptación, ¿no? Porque como sabemos, la mitigación es algo que todos quieren que hagan todos, por una cuestión de que si se mitiga se genera como una externalidad positiva global, poniéndolo un poco en términos económicos, pero la adaptación es una cuestión más local, ¿no? Donde el financiamiento destinado a la adaptación siempre va a traer beneficios territoriales, ¿no? Globales, por así decirlo. En ese sentido, desde los jóvenes de América Latina siempre estamos conversando, intercambiando y tratando de visibilizar estas cuestiones. Yo lo que observé en la COP es que hay esta noción está presente, se visibiliza, se habla bastante en las conversaciones de alto nivel respecto a esto, pero falta quizás un poco de presencia de América Latina en particular, especialmente en los eventos paralelos, donde muy pocas veces vi a los oradores siendo de América Latina. Eso tiene que ver igual con lo que hablaba antes del tema de la accesibilidad, ¿no? Porque obviamente si se hace en Glasgow va a haber menor proporción de latinoamericanos. O sea, mi respuesta es más concreta y yendo al punto, sí, pero no. O sea, me lo pongo un poco de... Sí, pero falta muchísimo. Estamos hablando de una problemática donde el financiamiento falta un montón, donde se está poniendo la agenda, se tiene en cuenta la adaptación, cada vez más se posiciona más, pero bueno, siempre es un proceso de puja de quién suelta, ¿no? Por ejemplo, no sé, hubo bastantes discusiones con respecto a ahora el protagonismo que tuvo la palabra metano en las negociaciones, donde, bueno, como ustedes saben, los países en desarrollo, que usualmente estamos más asociados a la agricultura, producimos más metano, entonces darle
poner en el centro la reducción del metano genera algunas consecuencias como no iguales, ¿no? En las reducciones que tiene que decir cada país. Es un tira y afloje, o sea, totalmente falta muchísimo, pero se está posicionando, lo que pasa es que cuesta, y bueno, también hay toda una historia atrás también de esta distinción entre países en desarrollo y desarrollados, con, por ejemplo, lo que pasó en su momento con China, que fue como se clasificaba en un país en desarrollo que tenía menos compromisos, y toda la discusión que hubo con Estados Unidos. Se está posicionando, pero falta. Y en la juventud está totalmente posicionado y es una demanda que te diga central, como hablaba antes en este tema de la cooperación de las demandas en su posicionamiento. Bueno, claramente la justicia climática y la diferencia entre desarrollo y en desarrollo está claramente posicionado, y es una de las demandas que te diga, quizás la principal. Así que, bueno, muchas ideas, espero que lleves algo. Sí, sí. No, por ahí, bueno, para complementar un poquito, o sea, más en el aspecto formal, hay bloques de negociación claramente. Argentina participa, digamos, armó ya hace algunos años uno con Brasil, Uruguay, ahora somos Paraguay también. Y claramente a mí me gusta mucho ver, porque es muy notable, por ejemplo, la participación en todas las convenciones de cambio climático, de diversidad, además, de los países de África, por ejemplo, ¿no? Que desde hace muchos años, con una estrategia muy sólida y muy coordinada, y tienen realmente mucho peso, digamos, a la hora de discutir y debatir estos temas ambientales en esos ámbitos, ¿no? En América Latina no tenemos eso, por lo tanto todavía no en ese nivel de coordinación, pero bueno, ojalá que en algún momento lo tengamos, ¿no? Gracias, Diego y Delfina. No sé si alguien tiene una pregunta, pero mientras yo quería preguntar por un tema de ansiedad climática. Antes Antonio hablaba de que la mayoría de los adolescentes, no me acuerdo la cifra exacta, pero 20% no tiene idea de que cuando le preguntan por crisis climática o cambio climático, pero por otro lado sabemos que un alto porcentaje está muy preocupado y ansioso por el futuro, ¿no? Del planeta y su propio futuro. Quería preguntarle si se habló de eso en la COP. No fue un elemento que te diga central, por una cuestión de que, bueno, quizás no es un tema de negociación, por así decirlo, entonces, bueno, se estaba poniendo el foco más en otras cuestiones, pero es súper importante visibilizarlo. De hecho, en el conversatorio que tuvimos, donde Diego participó de Inflaxo sobre salud, niñez y cambio climático, muchas preguntas del público eran sobre ansiedad climática. Acá en Argentina, bueno, los países en desarrollo tenemos problemas tan grandes que a veces quizás cuesta, ¿no?, pensar ansiedad del futuro cuando quizás no tienen algo para comer mañana, es importante decir eso, pero sí es un fenómeno que está crecientemente afectando también por el hecho de la incertidumbre de qué va a pasar, y en Argentina sabemos mucho de eso, ¿no? Y también pensar todas las problemáticas que tenemos, cómo se van a exacerbar, que ahí está la clave, ¿no? Porque justamente el cambio climático viene a exacerbar desigualdades y problemas ya existentes. Hoy los jóvenes, quizás cuando todo esté como muchísimo más complicado, vamos a, por ejemplo, ya no poder trabajar, estar jubilados, va a haber plata destinada a la jubilación cuando quizás por el incremento de la exacerbación de los fenómenos climáticos haya un desequilibrio en términos fiscales. O sea, hay muchas preguntas que traen incertidumbre. Este simplemente es un mero ejemplo, pero que está bueno incorporar y tener en consideración para, si planificamos estratégicamente y hacemos acciones a largo plazo de adaptación que permitan afrontar y dar respuesta y generar certidumbre acerca de los posibles rumbos de acción que puedan a futuro, yo creo que eso va a ayudar a disminuir la ansiedad, y bueno, siempre está destacar la importancia de ir y actuar, ¿no? Es difícil, hay que tener quizás un poco de inteligencia emocional o de trabajo interno, pero muchas veces estos escenarios paralizan, la incertidumbre paraliza, y también hay que buscar maneras de cultivar la motivación a actuar. Entonces, bueno, planificación estratégica por un lado para generar la mayor previsibilidad y mitigar los problemas que sabemos que van a suceder, y por otro lado trabajar emocionalmente y culturalmente y a nivel comunitario para motivar la acción y evitar el parálisis. Quizás esos dos elementos puedo contestar, pero bueno, acá Clara quizás puede contestar mejor que yo. Sí, te sumo una cosa más. Sabes que en
esa reunión que yo con el comité, mi enfoque principal fue la ansiedad climática. Más que nada yo vivo en Aedo, zona sur, zona oeste. Es muy complejo bancar científicamente la evidencia de que hay cambio climático en Aedo, ¿no? Una vez me dijeron en Aedo hay una estación de tren y 2 plazas, y nada más. Entonces, mi enfoque principal fue tenemos esta concepción de la salud mental como si fuera una nube fantasiosa, cuando es una gran parte de la salud de la juventud y de la niñez. Creo que todos van a poder apoyar lo que voy a decir, que es que cuando uno sale de la secundaria, está en la secundaria, hay un miedo, un terror al futuro en cuanto a la profesionalización, a los estudios, a qué voy a hacer, que es muy, muy fuerte en todos, ¿no? Muy, muy humana. Y es algo como histórico y es muy bancado como en un contexto donde va a estar todo bien, ¿no? Lo pienso como en qué voy a estudiar yo, qué voy a hacer, mis amigos, qué sé yo, y imaginemos, ¿no? Todo eso sumando el contexto mundial que hay, ¿no? Que no colabora para nada, y hablamos mucho de esto, y yo he hablado con muchos activistas, que es como un proceso que se pasa, donde ves algo y es un video apocalíptico, donde es todo terrible, la narrativa es como muy pesimista, y es una parte muy importante también del activismo, de comprender que el contexto no colabora y que hay que hacer algo para cambiarlo, pero me parece que está recontra presente, ¿no? Como en el discurso de todos nosotros. Y que es re importante como valorarlo como parte de la salud de lo que estamos charlando, ¿no? Bueno, gracias. Federico, ¿tienes una pregunta? Sí. ¿Ahí se escucha? Bueno, si tuvieran que pensar, o sea, siento con las cosas que más hace difícil todo lo que queda por hacer, es justamente como la magnitud del desafío, que muchas veces parece intimidantemente gigante. Si tuvieran que pensar debates específicos de acá a 5 años, donde estaría muy bueno y digan, ok, si en estos 5 años hacemos esto, estamos yendo en una dirección correcta, ¿cuáles le parecerían que serían los debates centrales para todos los panelistas? Transición energética. Para lograr la transición energética tenemos que mudar empleos, generar infraestructura, electrificar, aumentar la eficiencia energética. Todo esto es enorme, y ese quizás es el desafío, porque también es el sector de donde más se producen gases de efecto invernadero, naturalmente, bueno, en nuestro caso por la alta matriz fósil, que tenemos un 80 y pico %. Así que esa sería transición energética. Hay cosas las primeras cosas que podemos hacer, por ejemplo, trabajar con el tema de los subsidios de la energía. Si no están los incentivos dados, obviamente se va a utilizar de más energía. Hay que trabajar con la eficiencia, que en ese sentido, que es como la variable, la medida invisible, ¿no? Porque quizás es mucho más taquillero a nivel político y es entendible hacer un montón, una nueva campo de paneles solares, y sí, pero quizás, o sea, yo una vez escuché, habría que chequear bien los números, pero que se puede reducir como en alrededor de un 30% las emisiones del sector, simplemente con eficiencia energética, que hasta incluso a nivel local puede ser poner burletes. Es una cosa que se puede, que no es tan taquillero, pero es fundamental. Así que sí, definitivamente transición energética. Sí, además que los cambios vienen también, es difícil porque son por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires son los propios hogares, los hogares privados los que generan mayor gasto energético, entonces hay que trabajar como en 2 líneas, una que tiene que ver mucho con la conciencia y la toma de conciencia de los propios ciudadanos, ¿no? Entonces se hace más complejo aún, me parece. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta, si no, damos por cerrado, les agradezco. Perdón. Pasa al frente. Bueno, gracias a todos y todas por la exposición. No se escucha bien, para. ¿No se escucha bien? Ahí sí. Ahí sí. Bien, no, agradecerles a todos y todas y preguntarles por ahí qué mecanismos ven o qué posibilidades de institucionalización de mecanismos intergeneracionales ven como para no tener que esperar
a estos grandes eventos, ¿no? Como pueden ser la COP26, que son súper importantes, pero por ahí muy espaciados en el tiempo. Y por otro lado pensaba que con este binomio de presente y futuro, de como siempre estar esperando el futuro, que hay tiempo, también me parece que hay un binomio entre desarrollo o transición verde y empleo. Entonces poner el foco por ahí en potenciar la matriz productiva y transicionar hacia una economía más sustentable puede ser como un buen eje como para propiciar políticas públicas que tengan real impacto. No sé si tienen un comentario en esta línea. Y gracias nuevamente. Sí, en general creo que las necesidades en términos de atención, mitigación al cambio climático son diferenciadas, ¿no? Diego mencionaba ahí en el mapa que a través de la evidencia que se ha ido recolectando en Argentina, existen diferentes necesidades, ¿no? Entonces, muy probablemente las necesidades en el norte sean distintas a las del sur. ¿A qué me quiero referir con esto? Que va a depender mucho, por un lado, de la concientización, la capacidad de urgencia que pueda tener la sociedad en su conjunto para identificar estos temas que son prioritarios, pero por otro lado también está la necesidad de asignación de fondos y recursos para estos planes, por ejemplo, que mencionábamos, ¿no? Creo que la acción en sí, más allá del discurso, porque el discurso está muy bueno, los canales y las estrategias de abogacía e incidencia siempre son buenos, pero más allá de eso creo que la acción plasmada en una planificación estratégica en los municipios puede ser una de las respuestas a corto plazo muy significativas. Entonces creemos fuertemente desde UNICEF que esta iniciativa que estamos llevando a cabo, MUNA, podría justamente no solamente identificar cuáles son las necesidades más urgentes de atender en términos de crisis climática, pero al mismo tiempo de tener una perspectiva mucho más integral y multidimensional, más allá de cambio climático y energía, medio ambiente, que es sumamente importante, verificar las otras dimensiones del niño. No nos olvidemos que el niño también necesita educación, salud, etc. Entonces, esta mirada integral de los derechos de los niños a nivel local, creo que es una oportunidad en el corto plazo para mejorar justamente la condición y atender justamente estas necesidades urgentes en términos de cambio climático. A ver, yo creo que los mecanismos, por ahí comentaban recién un poco cómo funciona el tema de esa participación de los jóvenes en la COP. Yo creo que las convenciones son ámbitos importantes, pero en realidad el momento de incidir y de trabajar es todo el resto del año, digamos, ¿no? La COP en realidad los países van con una posición tomada, digamos, tienen cierta flexibilidad para negociar a una que otra coma o palabra, pero en realidad el trabajo que hay que hacer es previo y ver cómo Argentina llega con una posición proactiva y razonable a la COP, por ejemplo, todos los países, digo, Argentina por ejemplo acá, pero me parece que el momento de incidir es ese, la COP ya es el momento de cierre y de acomodar las comas, ¿no? No hay tanto debate de fondo en ese momento. Con lo cual, digamos, hace más relevante justamente buscar mecanismos más institucionalizados acá en Argentina, ¿no? Como decíamos, el ambiente de cambio climático es una alternativa, tiene un ámbito y ya está, digamos, creado por ley con, digamos, un esquema de participación, por ahí no pensado específicamente para jóvenes, pero sí, digamos, hay una instancia de participación de la sociedad en ese ámbito, y yo creo que debería haber, digamos, más allá del gabinete nacional, que también, digamos, tiene un rol particular, después buscar algunos otros ámbitos en otros sectores, ¿no? O sea, ¿por qué no discutimos el tema también con esta mirada por intergeneracional, el tema de desarrollo productivo de la Argentina, más allá del cambio climático, ¿no? Donde esté la problemática del también, digamos, incorporada, y donde por ahí, digamos, son los jóvenes los que lleven, digamos, esa bandera, esa discusión, ¿no? Me parece que también tenemos que pensar no solo en los ámbitos específicos ambientales, sino que esta discusión tiene que ir también a los ámbitos productivos o sectoriales, ¿no? Y eso, desde ahí va a venir principalmente el cambio que se pueda lograr. Y ahí creo que tenemos una deuda pendiente bastante más grande, ¿no? que en esta temática ambiental. Bueno, muchas gracias
a todos y a todas. Este es un primer conversatorio. El año que viene seguramente sigamos con esta temática porque es una de las temáticas que más nos interesa, sobre todo teniendo en cuenta que a la Argentina le cuesta tanto pensar en el largo plazo, ¿no? Y esto requiere ponerse a trabajar hoy para mejorar el largo plazo. Así que gracias a todas y a todos los que vinieron y a los que están viendo por YouTube también. Gracias.